Gente, vehículos, fábricas, campos enteros e incluso edificios que parecían indestructibles, nada queda en pie cuando un tornado entra en escena. No importa la fuerza humana ni la solidez de las construcciones, cuando la naturaleza decide liberar su furia, lo único que queda es correr, resguardarse y esperar que pase lo peor. Son ráfagas violentas que arrasan barrios enteros, que destruyen en minutos lo que tomó años levantar y que han sido captadas en distintos rincones del mundo gracias a cámaras de seguridad. Teléfonos móviles y drones que registran la magnitud de estos monstruos de viento. Hoy recorreremos algunos de los tornados más aterradores de los últimos años. Imágenes reales y momentos extremos donde el viento dejó claro quién tenía el control y hasta qué punto el ser humano sigue siendo vulnerable frente a la fuerza indomable de la naturaleza. Aunque muchas veces cuando pensamos en tornados nos vienen a la mente las grandes llanuras de Estados Unidos. La realidad es que estos fenómenos no reconocen fronteras y pueden formarse en cualquier lugar donde confluyan masas de aire cálido y frío con la suficiente inestabilidad. China, por ejemplo, es un país que rara vez asociamos con tornados, pero que año tras año experimenta decenas de ellos. Entre mayo y agosto, las corrientes de aire cálido del sur chocan contra frentes fríos que llegan desde el norte, generando tormentas capaces de liberar tornados violentos. En promedio, el país registra alrededor de 40 tornados anuales, especialmente en su zona este y centro. En julio de 2022, uno de ellos tocó tierra en la ciudad de Sangui y quedó registrado en video por un trabajador que apenas tuvo tiempo de reaccionar. El embudo, de categoría EF2, avanzó directo hacia una fábrica envuelto en una densa cortina de lluvia. En la grabación se observa cómo enormes objetos metálicos vuelan por los aires como si fueran de papel, cómo los paneles de acero se desprenden y cómo la estructura comienza a colapsar ante la presión del viento. Los trabajadores, confundidos y desorientados, corren buscando refugio mientras a su alrededor el entorno se convierte en una escena caótica. Aunque por fortuna no se reportaron víctimas mortales, los daños fueron enormes: techos arrancados, maquinaria destruida, cortes masivos de electricidad y la constatación de que incluso en regiones industrializadas, las medidas de protección frente a tornados siguen siendo insuficientes. Si cruzamos el Pacífico y viajamos a Estados Unidos, nos encontramos con un territorio acostumbrado a ver tornados año tras año. Florida, por ejemplo, es uno de los estados más expuestos, especialmente durante la temporada de huracanes. En octubre de 2024, durante el paso del huracán Milton por la costa oeste del estado, varios tornados se formaron de manera simultánea. La inestabilidad atmosférica era tal que el cielo parecía multiplicar embudos en cuestión de minutos. Un hombre logró grabar con su celular el momento en que uno de ellos avanzaba directamente hacia su casa, levantando escombros y arrancando árboles mientras la tormenta rugía a su alrededor. En cuestión de segundos, las calles se convirtieron en un campo de batalla donde techos volaban y postes de luz se partían como si fueran ramas secas. Los tornados asociados al huracán Milton dejaron un panorama devastador. En una comunidad de jubilados, al menos 4 personas perdieron la vida cuando sus viviendas móviles colapsaron por completo. A nivel estatal, más de 3 millones de hogares quedaron sin electricidad y los daños en infraestructura fueron incalculables. Lo que distingue a eventos como este es la combinación de dos fuerzas de la naturaleza: por un lado, los vientos huracanados y las lluvias torrenciales propias de un ciclón tropical, y por el otro, la formación de tornados que amplifican la destrucción. Un doble golpe que convirtió este episodio en uno de los más destructivos que Florida ha experimentado en 2024. Pero los tornados no siempre necesitan la presencia de un huracán para convertirse en auténticas pesadillas. En diciembre de 2021, el estado de Kentucky, en el sur de Estados Unidos, vivió una de las tragedias más dolorosas de su historia reciente. Aunque se encuentra fuera de la zona conocida como Tornado Alley, la combinación de aire cálido proveniente del Golfo de México y masas frías descendiendo desde el norte generó las condiciones perfectas para una tormenta severa. El resultado fue un tornado de categoría EF4 que dejó un sendero de destrucción de más de 200 kilómetros.
Una cámara de seguridad grabó el instante preciso en que el embudo atravesó un banco, arrancando puertas y ventanas, arrojando escombros en todas direcciones y dejando tras de sí un paisaje que parecía de guerra. Barrios enteros quedaron reducidos a pilas de madera y metal retorcido, mientras las sirenas de emergencia resonaban en la noche. Lo más trágico es que este tornado golpeó de madrugada, cuando la mayoría de las personas dormía. Los tornados nocturnos son especialmente letales porque las alertas pasan desapercibidas y la oscuridad impide que la gente vea lo que se aproxima. El saldo fue doloroso, más de 80 personas murieron, incluyendo decenas de trabajadores de una fábrica de velas que colapsó con más de 100 empleados en su interior. El desastre evidenció una verdad dura: incluso en un país con sistemas de alerta avanzados, la fuerza y el momento en que golpea un tornado pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Canadá, un país que rara vez se asocia con fenómenos extremos de este tipo, también tuvo su momento de sorpresa. Ottawa, la elegante capital del país, vivió en 2018 la irrupción de un tornado categoría EF3 que cambió por completo la percepción de sus habitantes. En una ciudad acostumbrada a la tranquilidad, a los parques, a los barrios residenciales con jardines bien cuidados, de pronto apareció un monstruo de viento con ráfagas de hasta 265 kilómetros por hora. El rugido del embudo quedó registrado por varias cámaras de seguridad mientras techos volaban, torres eléctricas caían como fichas de dominó y decenas de miles de personas quedaban sin energía eléctrica. Lo curioso de este tornado fue que, según reportaron algunos vecinos, la caída brusca de presión atmosférica provocó dolores de cabeza y zumbidos en los oídos incluso a kilómetros de distancia. Aunque no hubo víctimas fatales, el evento marcó un antes y un después en la conciencia de los ciudadanos, demostrando que incluso en lugares que parecen seguros, la naturaleza puede recordar su poder en cualquier momento. Kansas, por su parte, es sinónimo de tornados. Situado en el corazón del famoso Tornado Alley, cada año experimenta tormentas que ponen a prueba a sus comunidades. En mayo de 2022, un tornado de categoría EF3 arrasó varias localidades en cuestión de minutos. Lo que volvió a este tornado especialmente aterrador fue su velocidad: se formó y avanzó tan rápidamente que la gente apenas tuvo segundos para reaccionar. Un dron capturó imágenes impresionantes donde se observan casas desplomándose como si fueran de juguete, árboles partidos a la mitad y escombros volando como proyectiles mortales. La devastación no solo fue material, también emocional. La gente relató cómo apenas escucharon las sirenas cuando el embudo ya estaba sobre sus casas, obligándolos a improvisar refugios en sótanos o baños mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. En 2025, fue Missouri quien enfrentó la furia de un tornado EF3 con vientos de hasta 245 kilómetros por hora. En el área metropolitana, los autos luchaban por mantenerse firmes en las calles mientras los vidrios estallaban y los árboles caían en cadena. El paisaje urbano quedó irreconocible, más de 5.000 estructuras resultaron dañadas, incluyendo casas, escuelas y edificios comerciales. Cinco personas perdieron la vida y decenas quedaron heridas.
El sonido ensordecedor del viento, descrito por testigos como el rugido de 1000 trenes, quedó grabado en la memoria de quienes sobrevivieron. Texas, otro estado marcado por los tornados, vivió el 21 de marzo de 2022 la furia de un embudo EF3 en la ciudad de Jacksboro. Una cámara de seguridad en una escuela captó el momento en que el techo comenzaba a desprenderse mientras los pasillos quedaban cubiertos de polvo y escombros. Nueve personas resultaron heridas, pero por fortuna no hubo muertes. Sin embargo, los daños materiales fueron enormes: viviendas destruidas, instalaciones deportivas arrasadas y una comunidad entera obligada a reconstruir lo que la tormenta había deshecho en minutos. China volvió a aparecer en los titulares en 2023, esta vez en la ciudad de Guangzhou, una de las más pobladas del país. Con más de 19 millones de habitantes, pocos esperaban que en medio de la modernidad y los rascacielos un tornado pudiera causar tanto caos. Pero un embudo EF3 atravesó la zona urbana dejando un escenario de ciencia ficción: postes eléctricos parpadeando como bengalas, calles repletas de vidrios rotos y fábricas devastadas. Cinco personas murieron, decenas resultaron heridas y más de 140 instalaciones industriales quedaron severamente dañadas. En 2016, Uruguay vivió un evento que quedó grabado en la memoria de todo el país. La ciudad de Dolores, tranquila y poco acostumbrada a fenómenos de esta magnitud, fue golpeada por un tornado EF3 con ráfagas de hasta 330 km/h. La destrucción fue total. 5 personas murieron, cientos resultaron heridas y prácticamente toda la ciudad sufrió algún tipo de daño. Para una nación donde estos fenómenos son rarísimos, el impacto fue doble, material y emocional. Desde entonces, Dolores se ha esforzado por mejorar sus sistemas de alerta y preparación, pero la herida de aquel día aún se recuerda. En julio de 2024, en la provincia china de Shandong, un tornado EF3 no solo arrasó casas y estructuras, también acabó con más de 40 kilómetros de cultivos. Miles de familias perdieron su sustento en cuestión de minutos, demostrando que la furia de la naturaleza no solo destruye ciudades, también golpea directamente la economía y la vida rural. Cada uno de estos eventos, desde los barrios destruidos en Estados Unidos hasta las fábricas derribadas en China o las ciudades sorprendidas en Uruguay y Canadá, nos recuerdan la fragilidad humana frente al viento. Los tornados son columnas de aire giratorio capaces de transformar cualquier paisaje en ruinas, sin importar la tecnología, la preparación o el lugar. Nos muestran lo vulnerables que somos y lo mucho que aún nos falta por aprender para convivir con la fuerza impredecible de la naturaleza. Y si quieres seguir explorando más historias impactantes sobre cómo la naturaleza pone a prueba al ser humano, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que tenemos preparados para ti.